con nosotros. Esto es Mármol Informa, completamente en vivo desde la capital michoacana. Y agradezco que en este momento nos acompañen en el estudio el presidente de la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios en México, Jacobo Cabrera Palos. Jacobo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por recibirnos, Fernando, a ti y a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el presidente del Consejo Agroalimentario de Michoacán, Carlos Ochoa Arceo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a tu auditorio por permitirnos estar con ustedes. Es muy importante la plática que vamos a tener a continuación y ya escucharán por qué. Primero hay que decir que hoy hubo un evento muy importante, hubo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial en donde se abordaron diversos temas respecto al sector agroalimentario. ¿Por qué es tan importante? Atención, para darnos una idea, Jacobo, de la dimensión del proyecto de consejos agroalimentarios, ¿cuántos conforman esta asociación? Y este número, ¿qué representa para nosotros los mexicanos? Claro, imagínate tú, somos al día de hoy 23 estados de la República articulados entre consejos agropecuarios, agroalimentarios, agroempresariales, conforme fue creciendo cada uno de ellos, que desgraciadamente no estuvieron conectados durante muchos años. Tiene 2 años y medio este proyecto y hoy articula 23 estados de la República que representan, bueno, pues la 10ª potencia mundial en producción de alimentos. 10ª potencia mundial. 10ª potencia es lo que representa México. El centro occidente, específicamente 8 estados de la República, representan el 52% de la población y el 64% del PIB nacional. De ese tamaño es, al final de cuentas, la oportunidad. Te pongo el ejemplo de 3 estados, Michoacán, Colima y Jalisco, 2 puertos que articulan la exportación marítima y el segundo aeropuerto internacional, primero de carga para exportación de perecederos de México para el mundo. Entonces, el tamaño es abismal y desde luego, si nos ponemos en los últimos periodos de crisis, la caída del petróleo en la administración anterior, el sector agroalimentario fue la palanca de desarrollo del país y hoy, con la pandemia, 1 año y poco más, tenemos al final de cuentas haciendo frente como una actividad esencial, surtiendo alimentos para México. Es muy importante y en un momento más lo vamos a abordar y esto nos da referencia precisamente de que no estamos, bueno, estamos hablando de varias cosas. Uno, de alimentos, no solo para México, para el mundo. Estamos hablando de economía, estamos hablando de empleos, hablamos de infraestructura. Son muchísimas aristas las que hay que abordar, ¿no? Sí. En este sentido, Carlos, bueno, los michoacanos debemos sentirnos muy orgullosos por nuestra riqueza cultural, arquitectónica, la gastronómica, pero en este marco del sector agroalimentario, ¿cuál es el papel que Michoacán desempeña? Bueno, es algo muy importante. Michoacán hoy en día es el productor número 1 a nivel nacional agrícola y tiene un vecino que es Jalisco, que es el número 1, pero ya en entorno agropecuario, juntando pollo, huevo, carne, entre otros, y que como vecinos se está llevando a cabo esta suma de esfuerzos que vamos a apoyarnos mucho en toda la logística, en toda la experiencia que ya tiene nuestro estado vecino, dirigido por Jacobo. Claro, bueno, porque además, claro, estás a cargo de Jalisco, ¿no? Fíjate que Jalisco fue el primer estado que tuvo un consejo, nació como agropecuario y hoy es agroalimentario. Estamos hablando de que tenemos casi 26 años de conformados y es uno de los precursores de la generación de esta red de consejos, transmitiendo experiencias en un momento dado. Pero como señalabas, el día de hoy fue un día muy importante porque nos reunimos primero pues, con el líder mundial en producción de aguacate, que es Michoacán, y con APEAM, que es una empresa de liderazgo mundial, próximos a darnos los rankings del Super Bowl. Entonces ahí tendremos al final de cuentas a Michoacán teniendo en todos los aparadores el aguacate de México, pero también estuvimos con la organización Ramírez, buscando en un momento dado esos 2 casos de éxito que le presentamos a toda la membresía nacional para que entiendan la dimensión de las empresas y los sectores que representa Michoacán.
En este sector, por ejemplo, ¿cómo está conformada la cadena productiva? ¿Quiénes intervienen para que todo esto ocurra? Bueno, interviene el eslabón primario, que tiene que ver al final de cuentas. Imagínate que la industria agroalimentaria es la única que no tiene techos, que no tiene muros, que no marcas los precios porque son precios internacionales y que además al final está sujeta a cualquier condición o de mercado o de naturaleza o de enfermedad. Entonces la verdad es que es un gran valor lo que generan los productores. Hoy tenemos que impulsar mucho la industrialización de los productos del campo y por eso es que pues hoy Carlos Ochoa, que es un gran industrial michoacano, pues le toca coordinar los esfuerzos de llevar ese sector productivo primario al segundo y tercer eslabón de la cadena. Jacobo, ahorita que hablabas del escenario internacional, me gustaría preguntarte ¿cómo queda el sector agroalimentario en el marco del TEMEC? ¿Hubo impactos severos, positivos, negativos? Y si con la llegada de Joe Biden mañana ya a la presidencia de Estados Unidos, ¿algo podría cambiar o no? Mira, nosotros al final de cuentas creo que este desarrollo de economía trilateral puede generar un gran valor al final de cuentas para el desarrollo y comercialización de productos. ¿Qué estamos viendo? Al final de cuentas que los países se están volviendo más proteccionistas. Hay barreras al final de cuentas comerciales, barreras de temporalidad, que nosotros esperamos que se salven muy pronto, porque la calidad de los productos mexicanos va por encima de cualquier otro producto y por eso los prefieren los americanos. Otro factor es que muchas empresas americanas están trabajando en México, entonces sería como darse un balazo en la pierna. Jacobo, hace un momento hablabas de las dificultades precisamente del sector agroalimentario en el marco de la pandemia. ¿Cómo ha impactado la pandemia al sector en México y cómo ha sido enfrentar la nueva normalidad en todos sus procesos? Mira, la nueva normalidad para el sector agroalimentario es permanente. Te decía, lidias con problemas climáticos, enfermedades, precios que no fijas, control de productos. No es una industria en la que tú puedes frenar tus inventarios y guardarlos. Aquí todo lo tienes que comercializar, es perecedero. Sin embargo, al final de cuentas, el principal factor es que el productor está acostumbrado generación tras generación a ir contracorriente. Entonces, la verdad es que son grandes luchadores sociales. Hoy seguimos abasteciendo a México y buscando al final de cuentas nuevos mercados internacionales, a pesar de que la depresión de los precios nos esté pegando y a pesar de que la política económica gubernamental también esté afectando a los productores. Eso también me parece algo muy interesante. Me gustaría tener la opinión de ambos, tanto el panorama nacional, por supuesto, como el michoacano. Y hace un momento hacía referencia sobre cómo el sector agroalimentario está ayudando también a la recuperación económica de nuestro país en estas circunstancias tan difíciles. Ahorita hablabas de los retos de los productores. Imagínate, para poner en contexto, que tú tienes que seguir surtiendo alimentos independientemente de que no tengas un programa de apoyo federal o estatal para continuar con esta atención a la comunidad, que tengas que regirte al final de cuentas con precios mínimos y que al final de cuentas vayan en contra de tu propio punto de equilibrio, pensando en que las vacunas, pensando en que los empaques y mucho del producto terminado que requieres, incluidos los fertilizantes, son de importación y están tasados en dólares. Entonces, traes al final de cuentas una economía de alto riesgo, que afortunadamente no ha fluctuado el tema del dólar, pero sí al final de cuentas el poder adquisitivo del consumidor. Y eso implica que tienes que seguir produciendo con mejor calidad y a menor precio. Entonces, la verdad es que creo que son los grandes héroes de México. Y en Michoacán, el caso, ¿cómo se ha desarrollado? Michoacán va de menos a más. Día con día se manifiestan agricultores ya con una experiencia adquirida que ya los podemos considerar verdaderos empresarios de calidad mundial, donde sus productos ya no tienen fronteras, donde ya han aprendido y que incluso ya sus nuevas generaciones
ya nacieron en esa cultura, en esa doctrina de buenas prácticas de producción y que van creando día con día una demanda mayor de mano de obra y que todos esos trabajadores que ya son parte de esos empresarios están siendo preparados para poder manejar, para poder manipular las frutas y verduras ya con una nueva manera, con calidad, que pueda cumplir esa preparación, ya una certificación para que puedan ser parte de esos equipos de trabajo. Sí. Incluso los trabajadores, ya bajo esa visión del empresario, de poder poner el producto en el mundo, en cualquier parte del mundo, donde ya llegue con las normas establecidas que exige la Unión Europea, que a veces es diferente a lo que exige Japón o la FDA en Estados Unidos. Hoy en día ya tanto los empresarios como sus trabajadores ya elevaron su nivel de conocimiento, ya están calificados y que veo venir ya que se está consolidando ese sueño ya mexicano aquí, que ya esas personas ya no están con el deseo de emigrar, porque en México están encontrando ya la oportunidad de un buen vivir. Que sin duda eso es algo muy importante porque habla también de la posibilidad de una mejor calidad de vida, ¿no? Para mexicanos y mexicanos, en este caso, Carlos, ¿no? Por eso el caso de ejemplo de APAM. APAM es un organismo que ha roto todas las barreras. En principio, al final de cuentas, bueno, pues es el único exportador a la Unión Americana de aguacate de México. Sin embargo, ha ido desarrollando a todo el país en torno a un producto, el oro verde mexicano, que hoy al final de cuentas es altamente rentable, pero que aquellos que hicieron y picaron piedra para poder desarrollarlo, pues la verdad tuvieron que luchar contra un producto que era desconocido en la Unión Americana y que hoy es un boom, ¿no? Bueno, y en el caso del aguacate, esta lucha también que llevaron por, si no me equivoco, 25 años, 26 años, que no se podía exportar aguacate y lograron tumbar el veto. La verdad es que es el gran ejemplo y por eso hoy venimos a Michoacán a presentar ese caso de éxito nacional e internacional, porque al final de cuentas es un producto altamente rentable en Estados Unidos. Han hecho una mercadotecnia para el posicionamiento del producto en la Unión Americana. Y ahorita decía, bueno, ¿por qué nada más Estados Unidos? La verdad es que nos falta un gran trecho todavía por cubrir en Estados Unidos y en otros estados se está produciendo para exportación a otros países, ¿no? Entonces creo que el liderazgo de APEAM, hoy como productores de aguacate de México, es un caso emblemático, igual que las berries, igual que el limón y muchos otros productos que ponen a Michoacán en el liderazgo nacional. Jacobo, hace un momento hablaba sobre las políticas públicas en México. ¿Nos podrías detallar un poco más sobre todo porque sabemos que hubo recortes, por ejemplo? ¿Esto cómo les impactó? Imagínate que el sector de la noche a la mañana, en este cambio de paradigmas, tuvo que regresar a presupuestos del 2004 que teníamos en un momento dado para el desarrollo, sobre todo de las sanidades vegetales y animales, que es la gran palanca de desarrollo del sector, en parte de la exportación, y para poder exportar a esas latitudes de las que Carlos hablaba, Japón, Unión Europea, Estados Unidos, se requieren estándares de calidad importantísimos, tanto por los productores, pero principalmente políticas públicas que te ayuden a cuidar la sanidad y la inocuidad de los alimentos. Ese es el primer riesgo. El otro es, desde luego, pues al dejar de existir ProMéxico, se frenó de tajo la promoción de los productos mexicanos. Hoy hemos aprendido a trabajar solos, de la noche a la mañana, a buscar las ferias internacionales. Hoy, afortunadamente, la tecnología nos ha alcanzado y ya tienes algunos que están virtualizando sus eventos, pero cambió de la noche a la mañana el comercio electrónico, el tema de las degustaciones y las muestras de los eventos y las ferias se acabaron. Entonces, es un sector que la verdad es que es muy dinámico en su desarrollo
y se ha adaptado a los cambios a pesar de los grandes sacrificios que se están teniendo. Y hoy lo que le pedimos al gobierno federal es pues, el establecimiento de políticas públicas que nos permitan seguir siendo ese 10º productor mundial de alimentos. Con todo esto que nos comentas, Jacobo, que sin duda pues son muchísimas historias de productores, muchísimas historias de esfuerzos, de luchar además contra pues, circunstancias que no son favorables, ¿no? Desde políticas públicas como lo has mencionado. Así que quisiera preguntarte, ¿es buena idea, aún así, es buena idea invertir en el campo hoy día? Claro. Yo te diría que es tiene la mayor rentabilidad de cualquier sector. Hoy te digo, te ponía los dos ejemplos, la caída del petróleo y hoy la pandemia, y el único sector que hoy otros industriales están volteando a invertir es en el campo. Ojalá invirtieran en el valor agregado en el campo, que ahí hay una gran oportunidad, y el tema de conservación y etiqueta y color y identificación del gusto del consumidor va a ser esencial. Hay una oportunidad enorme de inversión. Bien, pues yo les agradezco mucho que hayan tenido un momento en su agenda para venir a platicar con nosotros aquí en Mármol Informa, y por supuesto daremos seguimiento a todo lo que ocurra en sus actividades. Muchas gracias, Jacobo, muchas gracias, Carlos. Muchas Gracias, Fernando, y gracias a todos los radioescuchas. Gracias. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Tenemos que hacer una pausa, no tardamos, regresamos, pero más adelante te vamos a dar detalles sobre esta ley, sobre el uso obligatorio de cubrebocas que acaba de aprobarse en el Congreso de Michoacán. Esto ocurrió hace unos minutos y más adelante te vamos a dar los detalles.